Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 1 de mayo de 1937, el primer día del trabajo durante la guerra, y esta semana tenemos que hablar del acontecimiento probablemente más famoso a nivel mundial de la Guerra Civil, que es el bombardeo de Guernica, como muestra que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lo comentó durante su visita telemática al Congreso de los Diputados el año 2023, como ejemplo de la barbarie de bombardeos aéreos sobre población civil que está realizando la aviación rusa en Ucrania, y que trató de realizar un paralelismo con el realizado por la aviación alemana al servicio de Franco en Guernica. Todavía en esa fecha reciente fueron polémicas sus palabras, ya que determinados sectores de la derecha insisten en minimizar el suceso, en insistir en crímenes de guerra que la derecha española sufrió, como por ejemplo las masacres de Paracuellos del Jarama. Aunque los casos no son idénticos, debido a que de lo que es símbolo Guernica no es de masacres sobre población civil, no es de fusilamientos, sino de algo que entonces era relativamente nuevo, como era el bombardeo aéreo sobre objetivos civiles. Antes de entrar al día del bombardeo, la semana comenzó el 25 de abril con nuevos avances de los franquistas en el Frente Vasco. Ese día tomaron las últimas localidades guipuzcoanas que permanecían en manos de la República, que eran Eibar y Elgueta, y a continuación, desde Elgueta, entraron en Vizcaya tomando la localidad de Elorrio, que también fue víctima de un bombardeo aéreo el 31 de marzo. El mismo día del bombardeo de Guernica, 26 de abril, entró en vigor el decreto del gobierno vasco que reorganizaba el ejército vasco, el cuerpo de ejército, como se le quiera llamar, organizándolo en brigadas y divisiones. Aunque mencioné durante el orden de batalla del 31 de marzo que el ejército vasco o cuerpo de ejército estaba dividido así, lo cierto es que hasta el 26 de abril los batallones no son los 89 batallones ya que se han reclutado, 17 más que el 31 de marzo, son agrupados por primera vez en 16 brigadas mixtas y 4 divisiones, que son las que citaba en el capítulo correspondiente a ese día del inicio de la campaña. Así estaban las cosas cuando el 26 de abril, entre las 4:30 y las 7 de la tarde, la villa de Guernica sufrió varios bombardeos aéreos por parte de 35 aviones, de los cuales 25 eran bombarderos y 10 eran cazas de escolta, y se puede añadir un avión de reconocimiento Dornier, que debió de ser el primero en sobrevolar el pueblo. De estos aviones, 27 eran alemanes y 8 eran italianos. Los aviones alemanes salieron de Vitoria y Burgos y los italianos de Soria. La villa de Guernica está situada a 30 kilómetros de Bilbao y en aquel momento se encontraba a 15 kilómetros del frente. Su utilidad militar ha sido discutida constantemente. Si el objetivo era bombardear el puente llamado de Rentería sobre el río Oca, que atraviesa la villa para impedir la retirada de las fuerzas republicanas que venían desde Elorrio, que acababa de caer, y otros sectores del frente, o si se trataba de aterrorizar a la población civil o bombardear a los 3 cuarteles de las milicias nacionalistas vascas, 3 batallones nacionalistas que se encontraban en la villa, o como objetivo militar
las dos industrias de guerra que funcionaban en la localidad. En todo caso, se puede deducir que el objetivo no era destruir las industrias de guerra porque las pretendían reutilizar los franquistas. De hecho, las dos fábricas no sufrieron ningún daño y debido a la capacidad, si se hubiera tratado de atacar un objetivo concreto reducido como el puente o los tres cuarteles, se habrían utilizado bombarderos en picado Stuka, que hacen una labor más concreta, más específica de bombardeo, si bien su potencia es menor. El objetivo de los bombarderos era arrasar la villa, causando el mayor número de víctimas posible. Este era el objetivo principal, pero es el equivalente a todos los bombardeos que se han hecho desde entonces y hasta ahora sobre zona urbana, haya o no tropas en ese lugar. La idea es principalmente aterrorizar a la población, por supuesto también a los combatientes, y también interrumpir sus movimientos debido a la necesidad de distraer personal para ocuparse de los heridos, desescombrar la población, etc. Por lo tanto, aunque se siga debatiendo sobre la utilidad de objetivos militares en todos los bombardeos sobre pueblos y ciudades hasta hoy, lo que la mayoría de la comunidad internacional o cualquier sentimiento mínimamente moral es que el hecho de que haya tropas combatientes en escaso número no justifica un ataque indiscriminado y generalizado. Los daños que se producirán sobre la población civil son infinitamente mayores que el que se puede hacer a los combatientes del enemigo. Por lo tanto, tuviera o no importancia estratégica, hubiera o no tropas en Guernica, no se justificaba un bombardeo de ese calibre. El número de víctimas de los bombardeos, de hecho fueron varias oleadas entre las 4:30 y las 7, es otro de los motivos de debate historiográfico y por supuesto en la época político. El número más bajo lo dio Ricardo de la Cierva, ya hemos citado varias veces a este historiador, es de 115 víctimas, y el número más alto lo dio en la posguerra el secretario del Lehendakari Aguirre, Basaldúa, hablando de 3.000. Tanto una como otra son cifras exageradas. El informe oficial del gobierno vasco habla de 1.654, pero no se basa en datos censales ni en datos de los hospitales. De hecho, había mucha población flotante en Guernica porque huían de los pueblos recién ocupados por los franquistas, y se habla de, si bien en tiempos de paz oscilaba entre los 5.000 y los 6.000 habitantes, en tiempo de guerra podían ser perfectamente 10.000. De ellos, los historiadores actuales calculan que morirían entre 200 y 400 personas, considerándose entre 250 y 300 el número más probable. ¿Es esto una cifra elevada? Pues sí, porque aunque se ha repetido que Guernica no fue el primer bombardeo de la Guerra Civil, ya hemos hablado varias veces de bombardeos franquistas sobre Madrid principalmente, también sobre Málaga, también sobre Santander, también sobre Bilbao, y bombardeos republicanos sobre Córdoba, por ejemplo, sobre Zaragoza. El número de víctimas en esos ataques oscilaba en torno a varias docenas. Si bien el bombardeo reciente de Durango el 31 de marzo podría haber llegado hasta los 250 muertos. Pero lo cierto es que el reciente de Jaén el día 1 se ha cifrado en unos 150. Por lo tanto, un mínimo de 200 muertos en una población de 10.000 máximo se considera una cifra muy elevada. Hay que recordar que Madrid, de hecho reciente en ese momento, en el mes de abril de 1937, el gobierno republicano había cifrado en casi 1.500
las víctimas de los bombardeos desde el mes de agosto, produciéndose la mayoría en octubre o noviembre durante la batalla. Naturalmente fueron bombardeos a lo largo de meses. Por lo tanto, si bien es un número muy superior al de Guernica, no es el bombardeo de un solo día. Y lo mismo puede decirse de la masacre de la carretera Málaga-Almería, que en el mes de febrero unas 4.000 personas, 3.000 tirando por lo bajo, fueron muertas en los ataques de la aviación franquista, pero también de los barcos entre los días 8 y 12 de febrero. Es un caso, por supuesto, muy superior en víctimas al de Guernica, pero hay que tener en cuenta que fue a lo largo de varios días y en campo abierto y con el apoyo de la Armada, es decir, de bombardeos navales. Por lo tanto, Guernica, a fecha de 26 de abril de 1937, era probablemente el bombardeo con más víctimas en un solo día en zona urbana. Y aclarado esto, podemos entrar en la batalla del relato, los días posteriores a aquel suceso. Los primeros en informar sobre lo que sucedió en Guernica fueron 4 corresponsales de guerra que trabajaban trabajaban en Bilbao, acreditados por el gobierno republicano, el gobierno autónomo vasco, que eran George Steer del Times británico, aunque George Steer había nacido en Sudáfrica, Noel Monks, también británico, del Daily Express, Christopher Holm, de la agencia Reuters, y el belga Mathieu Corman, de Ce Soir, periódico francés. Ellos los cuatro, acuden esa misma noche con funcionarios del gobierno vasco a Guernica y son testigos de cómo la ciudad es pasto de las llamas, ven las víctimas y al día siguiente todos envían crónicas a sus periódicos. La más célebre es la de George Steer, que su artículo se publica no solo en el londinense The Times, sino en el norteamericano New York Times el día 28 de abril y que titula La tragedia de Guernica. Leeré un pequeño extracto en el que dice: familias enteras, todos muertos y amoratados, llenos de contusiones. Fueron trayendo más cuerpos de las afueras de Guernica con balazos de ametralladoras, uno de ellos el de una preciosa niña. Las calles eran una alfombra roja de rescoldos. De las casas se desprendían cascotes que caían estrepitosamente al suelo, y el luminoso calor de los muros que seguían en pie nos azotaba en plena cara y en los ojos. Allí había gente que rescatar, decían. Había docenas de coches calcinados. Más tarde, Steer publicaría, en 1938, un libro dedicado a su labor como periodista en el Bilbao de la guerra, titulado precisamente, en el que habla mucho del bombardeo. El libro se titula El árbol de Guernica, un ensayo sobre la guerra moderna. Recordemos que Guernica era un símbolo para el nacionalismo vasco por el árbol en el que los reyes de Castilla juraban los fueros de Vizcaya. Por tanto, hay quien consideró el bombardeo como un ataque al nacionalismo vasco específicamente. No parece tal porque ya se había... De hecho, otra polémica es quién ordena el bombardeo. La Legión Cóndor alemana, que tiene la mayoría de aviones que participaron en el ataque, tomaba esas decisiones de manera autónoma, si bien solía consultarlas con el Estado Mayor franquista. De hecho, el 25 de abril, von Richthofen se habló con el coronel Juan Vigón, jefe de Estado Mayor de Franco, en el que probablemente habló de los objetivos a bombardear al día siguiente. Es decir, Guernica era una más de las poblaciones a ser atacadas y Richthofen y probablemente Vigón desconocían la importancia simbólica de la villa. De hecho, no era la primera vez que se bombardeaba una población y solo fue después de la polémica surgida a raíz de los artículos citados que los franquistas empiezan a desmarcarse de estos bombardeos sobre poblaciones.
Por lo tanto, la decisión parte probablemente de la Legión Cóndor, es autorizada por el Estado Mayor de Franco y Franco probablemente ni se enteró que se iba a realizar el bombardeo y si se hubiera enterado no le hubiese importado. Tenía otras preocupaciones como la desarticulación de los opositores de Falange a los que hacía referencia la semana anterior. El 19 de abril acababa de aprobar el decreto de unificación de Falange con los carlistas y el bombardeo de Guernica no lo consideró antes del mismo nadie en el bando sublevado como algo que podía causar una grave polémica. De manera que, bueno, volviendo al libro de Stier que se titula El árbol de Guernica, en 1938 mencionaba que el bombardeo de Guernica fue sin ningún género de duda el ataque más concienzudamente elaborado y perpetrado contra una población civil europea desde la Gran Guerra. Fue más concentrado que cualquier otra de sus experiencias en esta clase de holocaustos. Sus repercusiones internacionales fueron inmensas. Efectivamente, lo de concienzudamente elaborado pues no parece demasiado porque no es la primera vez que se hizo esto, si bien pocas veces, si acaso algunas, se habían alcanzado tantas víctimas, y las repercusiones internacionales efectivamente fueron inmensas. De hecho, se puede mencionar que ya el 27 de abril los franquistas empiezan a desmarcarse cuando Bolín, jefe de prensa de Franco, ya hemos visto varias veces como corresponsal de ABC, el conseguidor del Dragón Rapide, miembro de la Oficina de Prensa y Propaganda, empieza a decir el 27 de abril que Guernica ha sido incendiada por los propios republicanos, haciéndose eco de lo que sí había sucedido en Irún en septiembre anterior. Sin embargo, el día 28 de abril, podemos mencionar un informe que realizó el cónsul británico al gobierno de su país sobre el bombardeo, que ya no es un informe periodístico, por subjetivo que pueda ser, ni es, por supuesto, propaganda franquista. Escribió desde Bilbao el 28 de abril el cónsul Stevenson al embajador británico en Daya, don Chilton, que se había refugiado allí tras la batalla de Madrid. Ayer me hablaron de la destrucción de Guernica. Fui inmediatamente a echar un vistazo in situ y cuál no sería mi asombro al comprobar que aquella población, que tenía unos 5.000 habitantes y desde septiembre, debido a la afluencia de refugiados, había llegado a los 10.000, estaba destruida. No he mencionado que lo que coincide en todos los autores es que más del 70% de las casas fueron arrasadas por el bombardeo, que se hizo con bombas incendiarias y siendo muchos edificios de madera. Estallaban nuevos incendios de vez en cuando, producto de las bombas incendiarias. No puede averiguarse el número de víctimas. La población fue presa del pánico. Hombres, mujeres y niños salieron corriendo de Guernica ascendiendo por las peladas colinas. Allí fueron ametrallados implacablemente. Vi muchos hombres y mujeres que vagaban por las calles buscando entre los escombros de sus casas los cuerpos de sus seres queridos. Por la tarde me encontré a Monzón, que era consejero de Gobernación de Interior del Gobierno vasco, Telesforo Monzón. Parecía aturdido por la catástrofe. Me preguntó qué se podía hacer por las mujeres y los niños de Bilbao. Yo le hablé de la evacuación sugerida. Él dijo que era 250.000 de personas y aquello era prácticamente imposible, cuando en el extranjero estaban dando muestras de tan poca comprensión. Yo le mencioné a los rusos, polacos, lituanos, alemanes y judíos que habían inundado Francia durante las 2 últimas décadas. Además, el plan dependía de Salamanca, que tenía el dominio del mar, refiriéndose al gobierno militar de Franco. Yo respondí que solo podía sugerir la rendición. Él dijo que esto era imposible. Le dije que yo metería a los miembros del gobierno, los oficiales más antiguos y los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco en un destructor, pero fue inútil. Dijo que la rendición era imposible. Hoy he repetido todo esto al presidente, refiriéndose al Lehendakari Aguirre, pero he encontrado en él la misma resistencia a la idea de rendición. El presidente me ha preguntado si creía que cabía la posibilidad de que interviniesen los gobiernos inglés y francés. Le he dicho que si había intervención, yo no podía concebirla sobre otra base que no fuera la rendición. No cabe duda de que aquí la moral ha bajado. Mi amigo Eguía,
era el jefe de la Marina Auxiliar de Guerra de Euskadi, me ha dicho hoy que temía que se rompiera el frente si continuaban los bombardeos de centros civiles y los reveses militares, lo cual explica el objetivo de desmoralización que se buscaba con este bombardeo. Las negaciones oficiales de Salamanca respecto al bombardeo de Guernica alientan la creencia de que por mucho valor físico que tengan los rebeldes, no tendrán el valor moral de cumplir su amenaza de arrasar Bilbao. Es decir, se están dando cuenta de que al desmarcarse los franquistas de la culpabilidad del bombardeo, tal vez no se atrevan a hacer otro mayor sobre Bilbao. Y de hecho, durante el resto de la Guerra del Norte no se producirían bombardeos tan masivos como el de Guernica. También se dice que un Bilbao destruido no ayudaría a Franco a alcanzar la victoria, porque entonces se quedaría sin las fábricas que tanto necesita. Ya habíamos mencionado la importancia industrial de Bilbao y también Asturias para el objetivo militar de Franco. Por lo tanto, no le interesaba arrasar las industrias bilbaínas o de la margen izquierda del Nervión, como no habían atacado las fábricas de armas que se encontraban en Guernica. En todo caso, la guerra de propaganda continuó cuando periodistas extranjeros visitaron Guernica una vez tomada por los franquistas a finales de abril y primeros de mayo. Y el gobierno franquista insistió finalmente, el 4 de mayo, cuando quedó claro que los edificios habían sido atacados con bombas, que el bombardeo había tenido lugar pero había sido republicano. No empiezan a filtrarse hasta el mes de agosto algunas declaraciones de pilotos alemanes, como por ejemplo al Sunday Times, que dicen que efectivamente ellos habían bombardeado Guernica. No sería hasta 1970 cuando reconocen los historiadores franquistas que había sido un bombardeo de la Legión Cóndor. Aunque si bien algunos lo combinan con un incendio de los republicanos o le quitan importancia al suceso, minimizando el número de bajas o insistiendo que era algo habitual en tiempos de guerra. La comunidad internacional también debatió el asunto el 4 de mayo en el Comité de No Intervención en su reunión número 49, pero Alemania, Italia y la Unión Soviética mencionaron que no era lugar en hablar sobre esos temas, que se suponía que la aviación que había producido el ataque, si es que era tal aviación, que probablemente Alemania se creyó la versión, fingió creerse, pues sabía perfectamente que sus aviones habían bombardeado. La versión franquista de que los republicanos habían incendiado la villa, pues se desmarcaron del asunto diciendo que aquello eran acciones de guerra de la aviación española. Por lo tanto, no quedó en nada el asunto. Más tarde, por supuesto, hablaremos de ello. Pablo Picasso realizaría su famoso mural para la exposición internacional y le daría aún más relieve a este suceso, que se ha convertido desde entonces en símbolo de atrocidades de la guerra o de bombardeos aéreos sobre población civil. Con esto ya se puede concluir este breve análisis del bombardeo de Guernica y durante la semana siguiente la ofensiva franquista continuó. El 27 de abril la Cuarta Brigada de Navarra, que acaba de ocupar Eibar, entra en Marquina, ya en la zona centro-oriental de Vizcaya. El 28 de abril se une al avance la Segunda Brigada de Navarra, bajo el mando del coronel Cayuela, que toma la estratégica localidad de Durango, que había sido el primer objetivo, había sido el objetivo de la primera fase de la campaña franquista sobre Vizcaya, ya que esta localidad es un estratégico nudo de comunicaciones entre Bilbao, Vitoria y San Sebastián. De manera que 4 semanas después de la ofensiva, los franquistas obtienen su primer objetivo. Mientras tanto, ese mismo día, 28 de abril, entra en combate la última de las 5 brigadas que participan en la campaña, que es la brigada hispano-italiana Flechas Negras, que está en el sector de la costa. Sale de Ondarroa y toma la localidad, sale de Ondarroa, que de hecho era la única
población vizcaína en manos de los franquistas antes del 31 de marzo y ocupa la cercana localidad de Lekeitio también en la costa. La propia Guernica es tomada el 29 de abril sin resistencia, porque se han retirado tras el bombardeo los combatientes republicanos. Es tomada por la Cuarta Brigada de Navarra y capturan a algún prisionero que, concretamente Esteban Urquiaga, poeta en euskera, comandante de intendencia del Cuerpo de Ejército Vasco y que se había desplazado imprudentemente a la villa 3 días después del bombardeo para presentar el suceso a unos periodistas franceses, es capturado por tropas franquistas, enviado a Vitoria y el 25 de junio fusilado. Y por último, esta semana concluyen las operaciones terrestres con la toma de Bermeo por los Flechas Negras. Siguen avanzando por la costa vasca, tomando en solo 2 días las importantes localidades vizcaínas de Lekeitio y Bermeo. No termina aquí los sucesos en el frente norte, si bien hay que hablar del mar Cantábrico. El mismo día que concluyen los avances por la costa, el 30 de abril, tiene lugar el hundimiento del mayor y primer buque franquista en lo que llevamos de guerra. El 30 de abril, el acorazado España, antes llamado Alfonso XIII, y el destructor Velasco patrullaban las aguas del Cantábrico cuando localizaron cerca de Noja a un buque mercante británico, el Nisley. Tratando de aplicar el bloqueo de la costa, persiguieron al mercante, que rápidamente buscó refugio en Santander. Se acercaron tanto el acorazado España a la costa santanderina, cuando a la altura de Galizano chocó con una mina que había sido colocada precisamente por su bando, a fin de asegurar el bloqueo de la provincia de Santander. La mina abrió un boquete de 12 metros bajo la línea de flotación, mueren 5 marineros, pero el resto logra ser salvado antes de que el barco se vaya a pique por el destructor Velasco. Este acorazado, cuyo hundimiento es un gran triunfo propagandístico para la República, había capturado 8 buques mercantes entre agosto de 1936 y marzo de 1937. Aquí terminan los importantes y abundantes sucesos de esta última semana de abril en el norte, pero en el sur también tenemos otro el día siguiente, que es con el que prácticamente se dan por concluidas las operaciones militares en torno a Pozo Blanco. No tiene lugar en la provincia de Córdoba, sino que está relacionado con la ofensiva franquista sobre Pozo Blanco, que tenía como objetivo liberar el santuario de la Virgen de la Cabeza. Esto lo que consigue es que los republicanos redoblen sus ataques sobre el monasterio, que estaba básicamente asediado sin combatir durante 7 meses, y después de 2 semanas de ataque, el 1 de mayo, la 16ª Brigada Mixta al mando de Martínez Cartón realiza el asalto final sobre el santuario. De los 250 guardias civiles y 100 falangistas que lo defienden, 85 de ellos mueren en el combate y entre los heridos está su líder, el capitán Santiago Cortés. Durante los combates mueren también unos 100 soldados republicanos. Antes de ser gravemente herido, Cortés puede enviar por heliógrafo un último mensaje a las tropas franquistas en Porcuna. Insostenible, rápido auxilio aviación, lo que traslado para su superior conocimiento, viva España. No, efectivamente, la situación era insostenible y tras una serie de bombardeos de artillería, el avance de varios blindados, el batallón Jaén de la 16ª Brigada Mixta toma el santuario al asalto y finalmente concluye el mayor asedio el asedio más largo de la Guerra Civil. El capitán Cortés es llevado a un hospital improvisado en
la finca Las Viñas, en Peñallana, cerca de Andújar, y a pesar de los intentos de los médicos republicanos por salvarle la vida, fallece al día siguiente, 2 de mayo. A título póstumo, Cortés recibirá la Cruz Laureada de San Fernando el 9 de noviembre y al acabar la guerra sus restos serían trasladados al santuario donde se encuentra enterrado junto a otros defensores y también el capitán de aviación Carlos Haya, que moriría en febrero de 1938 en el frente de Teruel. El capitán Haya había hecho 70 vuelos de abastecimiento sobre el santuario, lo que les permitió a estos guardias civiles resistir durante los 7 meses del asedio. Hay otra cuestión que es la Virgen de la Cabeza. La imagen de la Virgen que se custodiaba en el monasterio desapareció durante el mismo porque el capitán Cortés lo ocultó en algún lugar cercano que debido a la muerte del capitán y de los testigos de aquel escondite no ha podido ser recuperada todavía, y lo que ahora puede verse en el santuario es una réplica. Con esto concluyen las operaciones militares esta última semana de abril, pero hay que hablar del tema político. El día 25 de abril, Manuel Hedilla, que se había opuesto a la unión de su partido Falange con los carlistas, fue detenido acusado de conspiración y asesinato, ya que, como sabemos, el día 16 intentó asesinar o detener a los 3 miembros del triunvirato que se ve organizado para derrocarle a él como jefe de Falange. Había muerto uno de los escoltas de Garcerán, uno de estos líderes del triunvirato, y la acusación de asesinato recayó sobre Hedilla, al que le acusaron ahora de conspirar para derrocar a Franco. En junio, Hedilla y otros miembros de la Falange tradicional, vamos a decir, de la oficialista, fueron condenados a muerte por estos cargos, pero finalmente se les conmuta la pena por prisión. Hedilla pasaría 4 años en las cárceles franquistas hasta lograr el indulto en 1941. También el 1 de mayo se abolieron las jefaturas provinciales de Falange para incorporarlas todas a lo que se llamaría el Movimiento Nacional y el nuevo partido Falange Española Tradicionalista de las Jons. Sin embargo, mientras Franco liquidaba así toda oposición interior a su nuevo gobierno, ya se empieza a hablar de franquismo como régimen, por cierto, en la zona republicana aparece un serio problema interno entre anarquistas y POUM por un lado y gobierno republicano o de la Generalitat y comunistas por otro. El 23 de abril, Francisco Largo Caballero había disuelto la Junta de Defensa de Madrid, en teoría porque ya esta ciudad no era objetivo de ataques desde el mes de marzo, pero en realidad porque en la prensa los ataques y enfrentamientos entre anarquistas y comunistas eran continuos. De manera que para reducir el poder político de los anarquistas en la Junta, la disolvió y la sustituyó por un consejo municipal. Pero lo peor tendría lugar en Cataluña, donde la existencia de un gobierno autónomo hacía que, y la mayor presencia del anarquismo, más que en Madrid, más que en Valencia, pues le daba mucho más poder, sobre todo en el frente de Aragón, donde contaban además con otro aliado que era el POUM. El 25 de abril, de hecho, fue asesinado en Molins del Rey, cerca de Barcelona, Roldán Cortada, comunista y miembro del PSUC, que era secretario del consejero de Comunicaciones de la Generalitat. Se cree que los autores del hecho fueron una patrulla anarquista. Para equilibrar la situación, 2 días después, el que murió fue un líder anarquista, Antonio Martín Escudero, presidente del comité de Puigcerdà, en la frontera entre Lérida y Francia. Murió en un enfrentamiento con fuerzas de orden público, no me queda muy claro si guardias civiles, ahora guardias nacionales republicanos,
guardias de asalto o carabineros, más probablemente estos últimos, que se ocupaban del control de fronteras. Murió en Belver de Cerdaña, que es donde había ampliado su radio de acción. Sus partidarios dicen que fue un asesinato debido a que estaba aplicando el gobierno del comité en contra de los terratenientes de la zona, que contaban con simpatías por parte del gobierno de la Generalitat, y sus detractores pues que había creado un sistema corrupto para pasar a refugiados por la frontera, para incautar sin autorización fincas y propiedades, y le atribuían más de 40 asesinatos en los primeros días de la guerra. El 26 de abril, entre tanto, había vuelto a Barcelona desde el frente, donde había resultado herido en Huesca, el escritor británico George Orwell, que había servido con una columna del Pound. Allí fue testigo de los enfrentamientos en las calles entre los comunistas y el gobierno, tanto de la Generalitat como del gobierno central. La situación estaba tan caldeada que el día 1 de mayo los anarquistas de la CNT y los socialistas de la UGT, que era, como he dicho, el primer día del trabajo en tiempos de guerra, acordaron suspender los desfiles de sus miembros para evitar enfrentamientos en las calles. Pero como veremos la próxima semana, esto no va a impedir los serios sucesos que tendrán lugar en Barcelona la primera semana de mayo y que dejarán en nada los de Salamanca del 16 de abril. Por lo tanto, la próxima semana habrá que prestar especial atención a Barcelona por esta situación. Así terminamos esta semana tan pródiga de acontecimientos. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.